Entonces, hoy vamos a estudiar el método de separación de variables. Separación de variables para las ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? Vamos a tener la siguiente ecuación. Tenemos la parcial de u en x, que es igual, bueno, más 3 veces la parcial de u en y esto es igual a 0. Esta ecuación homogénea va a estar sujeta a una condición inicial. La condición va a estar dada por u de 0, y es igual a 4 por e a la menos 2x. ¿Ve? Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente pues es tratar de resolver la ecuación diferencial, encontrar la solución general y una vez encontrada pues aplicar la condición para poder encontrar o poder obtener la solución particular. Ahora aquí nos vamos a topar con un problema. Si nosotros quisiéramos resolver esta ecuación, ¿sí?, mediante algún método de integración, pues en realidad no podemos porque esta ecuación primeramente no es lineal, puesto que la variable u no aparece más que estando derivada. Entonces tampoco la podemos integrar directamente porque pues una de las derivadas está en x y la otra derivada está en y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proponer que la variable dependiente u, que es la función que estamos tratando de encontrar, va a tener la forma de una función que depende solo de x multiplicada por otra función que depende solo de y. Para fines prácticos, esto se va a escribir como u es igual a x por y, ¿sí?, donde x y y mayúsculas representan funciones. Entonces, si u depende, o más bien si u tiene esta forma, quiere decir que la parcial de u en x, pues la podemos escribir como la derivada de x por la función y, que esta no se deriva. La parcial de u en y, pues también la vamos a poder escribir como x, que no se deriva porque es una derivada parcial, por la función de y derivada, ¿sí? Y además podemos también encontrar las derivadas de orden superior. Es decir, la segunda parcial de u en x pues va a ser x y' por y la segunda parcial de u en y va a ser x por y prima. ¿Sí? Entonces, tomando esta nueva notación, o sea, estas derivadas que acabamos de encontrar aquí, pues vamos a reescribir nuestra ecuación. Nosotros teníamos que la ecuación era la parcial de u en x, es decir, x' por y, más 3 veces la parcial de u en y, igual a 0. Así, esta va a ser entonces ahora nuestra ecuación diferencial con la que vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer aquí es aplicar el método de separación de variables. Quiere decir que queremos dejar todas las variables x de un lado y todas las variables y del otro lado. Solamente tenemos que cuidar dos cosas. En este tipo de separaciones vamos a tener lo siguiente. Si nosotros hacemos esto así, ¿sí?, nosotros al hacer la separación de variables tenemos que cuidar primero que las funciones que están derivadas siempre queden en el numerador, es decir, las x' o y' no van a pasar dividiendo, ¿sí? Y también, y esto es solamente como convención, es decir, como un método, una manera de simplificar el desarrollo, los coeficientes sí van a pasar dividiendo, ¿sí? Entonces, funciones derivadas no derivan y coeficientes sí pasan dividiendo. Siguiendo estas dos reglas, entonces, haciendo la separación, es decir, tomando de un lado las x, de este lado, porque es donde está la x', y tomando del otro lado las y, de este lado, porque es donde está y', pues tendríamos que x' sobre menos 3x va a ser igual a y' sobre y. ¿Okay? Estas dos funciones, o estas dos expresiones que tenemos aquí, son un lado
depende únicamente de la variable x y el otro lado depende únicamente de la variable y. Como x y y son ambas variables independientes, es decir, que una no depende de la otra, esta expresión únicamente puede ser verdadera si ambas derivadas, ¿sí? O ambas ecuaciones son iguales a una constante, a la cual vamos a llamar lambda cuadrada. ¿Sí? En este caso, bueno, así, lambda cuadrada. En algunos libros lo van a encontrar como c, en otros libros lo van a encontrar como alfa cuadrada, pero al final se refiere a una constante. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a suceder aquí? Como ya tenemos dos ecuaciones independientes, pues vamos a poder trabajar con cada una de ellas por separado. Es decir, vamos a tener una ecuación para las x y vamos a tener una ecuación para las y. ¿Okay? Si nosotros igualamos a cero ambas ecuaciones, lo que nos queda es una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes, homogénea, puesto que están igualadas a cero. ¿Sí? Y para este tipo de ecuaciones se proponía una solución del tipo E, E igual a la mx, o E igual a la my, según la variable en la cual estamos trabajando. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es encontrar la ecuación auxiliar para cada una de estas ecuaciones y de ahí obtener los valores de m que vamos a sustituir en la solución dada. ¿Sí? Esta ecuación auxiliar se calculaba de forma resumida, ¿sí? Si quieren consultar la forma explícita de cómo encontrarla, lo pueden hacer en el archivo que les puse en plataforma, pero se calculaba básicamente sustituyendo las derivadas por una m. Entonces, aquí tenemos x', es m a la 1, más 3 lambda cuadrada, x no está derivada, no se pone m, igual a 0. Y acá para la ecuación en y, pues tendríamos y', se pone m, menos lambda cuadrada, y no está derivada, no se pone m, igual a 0. De aquí, para cada una de las ecuaciones, vamos a despejar el valor de m. Para las x, m va a ser menos 3 lambda cuadrada. Y para las y, m va a ser lambda cuadrada. ¿Sí? Quiere decir entonces que la solución de la ecuación de las x va a ser x es igual a una constante por e al valor de m, x. Y en las y vamos a tener otra constante por e, el valor de m. Así obtenemos entonces dos soluciones, una para cada una de las variables que estamos nosotros proponiendo. Pero recuerden que nosotros lo que nosotros estamos buscando es la solución u. Y nosotros dijimos que u era igual a x por y. Entonces, si ya encontramos el valor de la función x y ya encontramos el valor de la función y, pues únicamente los tenemos que multiplicar para encontrar la forma de la solución u. U va a ser entonces C1e a la menos 3 lambda cuadrada de x por C2e a la lambda cuadrada de y. Como C1 y C2 son constantes arbitrarias, pues las podemos multiplicar y así tener una sola constante llamada A o B, o como ustedes le quieran poner, por E a la menos 3 lambda cuadrada x por E a la lambda cuadrada y. Y esta sería la solución general de nuestra ecuación. Si gustan, se puede también, ¿cómo se dice? Se puede juntar aquí las expresiones para el exponencial, ¿no? Pero no es necesario. Si los quieren dejar así expresado, está bien. Entonces, ya que tenemos la solución general, pues vamos a aplicar nuestra condición dada para encontrar la solución particular, ¿sí?
Lo que vamos a tener aquí va a ser entonces, vamos a sustituir u de 0, y es igual a por e. Ay, ¿cómo escribir? Me perdió la condición. Pero no. Maestra, perdón, ¿esa qué es? ¿Es C1 y C2? C1 y C2 son constantes arbitrarias que se obtienen a partir de una integración. Ajá. ¿Sí? Entonces, como C1 y C2 son constantes arbitrarias, aquí se multiplican estas y nos da nada más A. Ok. Gracias. Entonces, dijimos que U de 0, y iba a ser igual a E por E a la menos 3, lambda cuadrada por 0, por E a la lambda cuadrada y esto tendría que ser igual a 4 por E a la menos 2y, ¿sí? Que es a lo que estaba igualada nuestra condición. Entonces, esto nos va a quedar como A por E a la lambda cuadrada y igual a 4 por E a la menos 2y. Fíjense entonces que tenemos una igualdad de dos funciones que tienen la misma forma. Entonces, comparativamente, pues el coeficiente A debe de ser igual al coeficiente 4. Y la constante que multiplica la y, lambda cuadrada, debería de ser igual a menos 2. Entonces, si A es igual a 4 y lambda cuadrada es igual a menos 2, quiere decir que al sustituir en la solución general, ¿sí?, vamos a tener que u de x, y es igual a 4 por e a la menos 3 por menos 2x por e a la menos 2y. Es decir, que la solución particular de este problema va a ser 4 por e a la 6x por e a la menos 2. ¿Ok? Entonces, cuando estemos haciendo el método de separación de variables, lo que estamos buscando es trabajar con dos ecuaciones independientes, una ecuación para x y una ecuación para y. Cada una de esas se va a resolver mediante el método de la ecuación auxiliar de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de crecimientos constantes, el nombre más largo de la historia. Entonces, cada una de ellas se va a resolver mediante este método. Y una vez resueltas, entonces se van a multiplicar cada una de las soluciones encontradas para formar la solución U. ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí en esto? ¿No? Bien. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Vamos a tener ahora la siguiente ecuación. Tendríamos la parcial de U en X es igual a 2 veces la parcial de U en Y va a estar sujeta a U de x, 0 es igual a 12 a la 2x menos e a la x. ¿Ok? Tenemos nuestra ecuación y tenemos nuestras condiciones. Bien. Bueno, nuestra condición, es de primero. Entonces, vamos a ver qué sucede en este caso. Primero que nada, dijimos que vamos a proponer que nuestra solución U pues sea igual al producto de dos funciones, una en X y una en Y. ¿Sí? Entonces vamos a reescribir la ecuación diferencial. Al reescribirla vamos a tener que x' por y es igual a 2 por x y'.
¿sí? Que corresponden a las derivadas parciales. Y luego entonces hacemos nuestra separación siguiendo las reglas que ya habíamos mencionado. Las derivadas no pasan dividiendo y los coeficientes sí pasan dividiendo. Dijimos que esto solamente puede ser igual siempre y cuando ambas funciones sean iguales a una constante, a la cual vamos a llamar lambda cuadrada. Entonces, separamos cada una de ellas. X' es igual a 2 lambda cuadrada X y Y' es igual a lambda cuadrada Y. Si igualamos cada una de estas ecuaciones a 0, nos quedarían dos ecuaciones lineales homogéneas de coeficientes constantes, ¿sí? Construimos la ecuación auxiliar para cada una de ellas. M menos 2 lambda cuadrada es igual a 0. Y m menos lambda cuadrada es igual a 0. Fíjense que las m solo aparecen cuando hay una derivada. Si la función no está derivada, pues no aparece m, ¿sí? Y de aquí despejamos el valor. M para las x va a ser 2 lambda cuadrada y m para las y va a ser lambda cuadrada. Quiere decir entonces que la solución de la ecuación x va a ser C1 e a la 2 lambda cuadrada x. Y para y va a ser C2e a la lambda cuadrada y. ¿Sí? Como ya encontramos una solución para x y una solución para y, entonces solamente tenemos que multiplicarlas para formar la solución u. Tendríamos entonces la expresión en x por la expresión en y. Ahora, como tanto C1 como C2 son constantes arbitrarias, pues estas se multiplican para formar una tercera constante, que sería A o B o C, o como lo quieran llamar, e a la 2 lambda cuadrada x por e a la lambda cuadrada y. Y esta es nuestra solución general. Entonces, ahora sí vamos a aplicar la condición que tenemos para encontrar la solución particular, ¿sí? La condición dada es u de x, 0 es igual a por e a la 2 lambda cuadrada x por e a la lambda cuadrada por 0, y esto es igual a 2 e a la 2x menos e a la x. ¿Sí? Entonces, como e a la 0 pues sabemos que es 1, esto nos va a quedar como a por e a la 2 lambda cuadrada x igual a 2 e a la 2x menos e a la x. Fíjense entonces que aquí tenemos un problema. En el ejemplo anterior encontramos el valor de a y de lambda, haciendo una comparación entre las dos funciones. Pero aquí tenemos un coeficiente y acá tenemos dos, ¿sí? Aquí tenemos un valor de la constante que está multiplicando la x y aquí tenemos 2. Entonces, ¿con cuál de las dos opciones vamos a igualar? Este problema se soluciona con algo que se llama el principio de superposición. El principio de superposición lo que nos dice es que si nosotros tenemos varias soluciones, ¿sí?, de una misma ecuación diferencial, estas se pueden sumar y crear una sola solución. Entonces, en lugar de tener esta solución dada, vamos a pensar que tenemos como algún tipo de acordeón que podemos extender, ¿sí?, al número de términos que necesitamos. Quiere decir que esta solución la vamos a poder escribir como A1 por e a la 2 lambda 1 cuadrada x más A2 por e a la 2 lambda 2 al cuadrado x. Y esto es lo que va a ser igual entonces a esta parte, ¿sí? Esto se puede realizar por el principio de superposición.
que nos indica que al tener nosotros dos o más soluciones, las podemos sumar para convertir una sola. Y al revés, una solución de una ecuación diferencial se puede expresar como la suma de varias soluciones, ¿sí? Tienen la misma forma, fíjense que es constante por E por 2 a la lambda por X, ¿sí? Igual otra vez, constante E 2 lambda X. Entonces al final la forma es la misma, lo que cambia es el número de términos que la representan. Y entonces aquí sí podemos hacer la comparación para encontrar el valor de los coeficientes. Es decir, A1 tendría que ser igual a 2 y 2 lambda cuadrada 1 tendría que ser igual a 2. Además, A2 tendría que ser menos 1 y 2 lambda cuadrada 2 lambda 2 al cuadrado tendría que ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, si A1 es igual a 2 y 2 lambda 1 al cuadrado es igual a 2, pues quiere decir que lambda 1 cuadrada es igual a 1. Y si A2 es igual a menos 1 y 2 lambda 2 al cuadrado es igual a 1, pues esto quiere decir que lambda 2 al cuadrado es igual a 1 medio. ¿Sí? Estos valores entonces van a ser los que vamos a sustituir en la solución general. Pero aquí tenemos otra vez el mismo problema. Tenemos nosotros dos valores para A y aquí tenemos únicamente un coeficiente A. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues expresar esta solución, ¿sí? Expresar esta solución U también como el principio de superposición, es decir, como la suma de dos soluciones distintas. Entonces, U de X, Y sería A1 E a la 2 lambda cuadrada X, lambda cuadrada X por E a la lambda cuadrada Y, más A2 E a la 2 lambda cuadrada lambda 1, lambda 1, lambda 2 cuadrada X por E a la lambda 2 al cuadrado Y. ¿Sí? Esta sería entonces la solución general expresada mediante el principio de superposición como la suma de varias soluciones. Y en esta solución pues es donde vamos a sustituir precisamente los valores que obtuvimos. Quiere decir entonces que U de X, Y sería A1, que es 2, E a la 2X por E a la Y, menos, porque A2 es menos 1, E a la X por E a la 1 medio de Y. Y esta es entonces la solución particular de este problema. ¿Vale? ¿Preguntas?